Salmo 53 dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si salieras de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre de la gloria, ponemos en tus manos esta palabra para que seas tú obrando, Señor mío, y dando, papito Dios, bendición en estos tiempos. Dice el necio en su corazón que dice, no hay qué, no hay Dios. Les cuento que buscando o leyendo sobre este Salmo 53 tiene una similitud al Salmo 14. Hasta incluso se cree que es una repetición necesaria en algún evento de David que David vivía, el cual era muy similar y es donde se recuerda el Salmo 14. Entonces, si ustedes leen el Salmo 14, van a ver que hay una similitud, es una intención inspiradora frente a una causa, algo posible, tal vez se encontraban en guerra, en algún momento de enfrentamiento. Así que David lo que quería era aumentar la fe, la confianza y el ánimo en el pueblo, en su ejército, trayendo a memoria las victorias pasadas que Dios les había dado. Y cuando David relata eso, mis amores, es necesario que ustedes y yo recordemos nuestras victorias pasadas. Miren, nosotros no nos podemos olvidar de lo que Dios hizo atrás. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho? Si usted se acuerda en el primer milagro, en el momento que usted conoció del Señor y usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, yo recuerdo mi primer milagro. Mi primer milagro, y lo digo muy, muy simpáticamente, cuando era niña yo me imagino pensaba como niña y cuando era adolescente pensaba como adolescente. Pero me acuerdo tanto que cuando yo hice la oración de fe, yo le pedí a Dios un milagro porque yo estaba equivocada, estaba errada frente a algo que yo no quería. Mi madre me matriculó en una escuela de docentes, de maestros, y de la única manera que yo podía salir ahí era perdiendo el año, porque yo quería ser secretaria, ay, aleluya, uy, allí, porque en los computadores, yo quería ser secretaria. Pero cuando me di cuenta lo que mi mamá se sacrificaba. Yo podría decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo, cuando me di cuenta de eso, era así como esta gente necia, porque yo creía que lo que yo pensaba era todo. Yo decía en mi mente, no, listo, ahora pierdo el año, mi mamá me saca de allí, yo sé que ella no me va a dejar de estudiar, me mete en otro colegio, pero cuando a ella le entregan una libreta y mi mamá empieza a llorar, yo pasaba delante de mis amigas diciendo esas señas, reída, allí estaba necia. Pero cuando vi sus lágrimas, me conmovió tanto que automáticamente paré, o sea, paré mi burla porque estaba siendo necia. Y yo le decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mamá? De todas maneras, yo puedo sacar adelante. Y mi mamá me dice, si tú supieras todo lo que hago para que tú vengas a estudiar, Sandra Milena,
tú no me harías esto. Y yo le dije, ¿qué usted es lo que hace? Y mi mamá me dijo, mi mamá trabajaba en San Fernando en ese tiempo, yo creo que San Fernando, y vivíamos nosotros en La Unión. Y mi mamá se dejaba coger la tarde o la noche en una pizzería que ella trabajaba para que los dueños le dieran para el taxi. Y mi mamá, la plata del taxi era la que guardaba para que yo la obtuviera el otro día y pudiera llegar al colegio con esa plata. Mis amores, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero cuando mi madre me expresó eso, yo sentí una vergüenza. Me sentí tan mala hija. Me sentí, perdónenme la expresión, por debajo del piso, como cuando usted dice, ábrete tierra y trágame. Dios mío, ¿qué he hecho? Ahí fue donde me acerqué yo a Cristo como Señor y Salvador y le dije, Dios, si tú existes, ayúdame a salir de esta. Tengo 8 materias perdidas. 8. Usted sabe que son 8 materias, matemática, química, 8. No había forma, mis amores, no había forma como yo ganar y me faltaba un periodo. Y en ese tiempo, yo no sé, los que están en mi época, la nota era del 1 al 10 y a uno lo calificaban por número y de 6, 5 para arriba era que usted ganaba. Y yo desafié a Dios. Y le dije, Dios, si existes, hazme este milagro. Yo no puedo avergonzar a mi madre. Yo no puedo hacerle quedar mal a mi madre. Yo no lo sabía que ella estaba padeciendo todo eso. Así que Dios hizo un milagro. Y cuando se los cuento a mis adolescentes y jóvenes, cuando están perdidos, yo le digo, yo no, todo está perdido. Hay un Dios que te escucha, hay un Dios que hace milagros. Amada iglesia, yo no sé cómo hizo Dios, o mejor dicho, no sé. Pero en ese tiempo yo creo que estaban empezando a salir los sistemas y los sistemas traían errores. Y yo era de apellido Villarreal y había otra persona que también tenía el apellido Villegas, Villamarín, ya me acordé, Villamarín. Y Villamarín era excelente, Villamarín era brillante y todo lo sacaba en 10. Amada iglesia, yo no sé cómo las notas de ellas pasaron a mis notas. Podría decir que yo no dije nada, me quedé callada, pero vi la mano de Dios allí. Tuve que recuperar al final, recuperé 3 materias, pero vi la mano de Dios allí. De 8, 5 fueron salvadas milagrosamente y 3 tuve que recuperarlas o nivelarlas. En aquel tiempo uno nivelaba, pero Dios hizo milagros. Así que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron lo abominable, maldad, no hay quien haga el bien. Mis amores, en este primer versículo vemos la declaración de los necios. ¿Cuál es la declaración de los necios? Primero, no hay Dios. No hay Dios. Para todo aquel que quiera hacer el mal, es primordial no creer en Dios. No creer en Dios, negarlo, decir que no existe, porque estas personas quieren solo complacer sus deseos enfrenados de la carne y les interesa hacer solo el mal y no el bien. Por eso ellos dicen que no hay Dios. El hombre niega a Dios, escúcheme bien, y es necio debido a, número 1, lo niega porque es evidente que él no quiere freno en su accionar. Pues si está haciendo pecado y el pecado a él le place, pues a mí me gusta hacer eso. Entonces, como me gusta hacer eso, no quiero que nadie meta la mano en mi vida. Entonces, ¿qué digo? Pues que no hay Dios. En otra de las características, niega la autoridad divina, quiere actuar en anarquía todo el tiempo, no quiere que nadie le dé órdenes, no hay sumisión ni obediencia en él. Y muchas veces nosotros nos angustiamos diciendo, ay, pobrecito, no cree en Dios, tiene una mala experiencia. No, no necesariamente es que haya tenido una mala experiencia con Dios.
simplemente que su pecado le agrada más el mundo. Sandrita, ¿qué hay que hacer allí? Oremos, oremos, oremos para que el Señor siga rearguyendo su corazón. De hecho, quiero decirles algo. Muchos de los jóvenes, de mis jóvenes de aquí del colegio, dicen llamarse ateos. Ateos. Pero gracias al Señor, cuando yo los veo y dicen, ay, gracias a Dios, usted no es que era ateo. Ay, profe, no, me alegra verlo. Dios te bendiga por eso, porque estás reconociendo poco a poco que sí hay un Dios al cual tú le bendices, le bendices. La Biblia dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tremendo esto, tremendo eso. Así que hermanos, mire lo que hace el necio. Los actos de los necios siempre serán de corrupción y de maldad, lo cual solo es un resultado de negar a Dios que los creó a ellos. Entonces, noten eso, así que no se desanimen cuando alguien diga, no, a mí no me interesa saber de Dios. Tranquilo, en su mente ore. Ore para que Él sea reargüido en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que dice el versículo 2 y 3, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que el ser humano en su necesidad siempre intenta alejarse y olvidarse de Dios. Escúcheme bien, eso es interesante. El ser humano en su necedad siempre intenta alejarse y olvidarse de Dios. Así que es muy importante saber esto, porque cuando actuemos en nuestra oración es pedirle a Dios, Espíritu Santo de Dios, trae a su mente y a su corazón tu nombre, que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos, y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Esconderse. ¿Y esconderse de quién? De Dios. Porque cuando escucharon la voz del Señor, lo que hicieron, Dios sabía dónde estaba, pero simplemente se escondieron. Al edificar la torre de Babel, Dios mismo descendió para ver la necesidad de ellos. El Señor descendió para ver una ciudad y una torre edificada por los hombres. Imagínense, querían en este momento cómo creer llegar a Dios con esa torre de Babel. La otra, el hijo pródigo. Con la parábola del hijo pródigo, miremos cómo él quiso irse lo más lejos posible, teniendo siempre la intención de alejarse y esconderse de su padre. Mas el hombre que tenía 2 hijos, el menor, uno de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. No mucho después, habiéndolo juntado todo, el hijo menor se fue de una región lejana de allí y ahí desperdició sus bienes. Quería alejarse de Dios. Pablo en los Romanos, en el nombre de Jesús, dice que todos estaban bajo pecado en aquel tiempo. En aquel tiempo. Así que es muy importante que la salvación es claramente dada por Dios y a su pueblo. David la deseaba como buen mayordomo que cuida algo confiado por otro. Dice que la cautividad es usada aquí en términos generales, hablada de cualquier situación de adversidad a la cual su pueblo pueda toparse. La conjugación en tiempo futuro de gozar y alegría es llamada al pecado a que no lo haga, a ver si las condiciones actuales, sabiendo que Dios mismo siempre le dará la victoria. Mis amores, si nuestra familia está en cautividad, tú y yo somos los más llamados a orar por nuestra familia y permitir que nuestra generación sea diferente. Sea diferente. En ningún momento debemos negar la existencia de ese Dios todopoderoso que nos ha creado a nosotros mismos. Él es el primero, Él es el último, y fuera de Él no hay nadie, dice la palabra del Señor. El esconderse de Él es privarse a uno mismo de las bendiciones que solo Él nos puede dar.
Apúntelo. El esconderse de Dios es privarse a uno mismo de las bendiciones que solo Él nos puede dar. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Así que no nos escondamos de Dios. Invitemos al que está en pecado a que busque de Dios. Y no lo veamos como algo a los extremos, no. Porque lo que es una mentira para uno, si yo miento y miente el presidente, pues al presidente le hacen publicidad porque él es el presidente. A mí no me hacen publicidad porque yo no soy presidenta. Pero igual ambos hemos mentido ante los ojos del Señor. Y debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón. Pero en esta hora es importante orar. Orar por aquellos que de una u otra manera no reconocen una autoridad, no reconocen una sujeción. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que Dios nos libre, que Dios libre nuestra generación. Así que levanta tus manos ahí y di, Padre bueno y santo, estos son los tiempos donde son difíciles, pero añoramos una generación diferente. Mi generación, Padre de la Gloria, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hermanos, los que están a mi alrededor, Padre de la Gloria. Atamos y reprendemos toda palabra necia, papito Dios, que declare que no hay Dios. Antes, por el contrario, hazle ver, papito Dios, en milagros, Señor mío, en regocijo, papito Dios, que tú eres un Dios de honra, un Dios, Padre de la Gloria, de bendición. Ayúdales diariamente, papito Dios, a reconocerle que tú eres mío. Muy bien, amada iglesia, hemos terminado por hoy. Perdóneme el tiempo que me pasé. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente Él nos hace vivir confiados. Dios me los bendiga. Nos vemos en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, en el devocional Amanecer con Cristo, y luego a las 7. Dios me los bendiga, muchachos. Amada iglesia, familia, jóvenes, Dios me los bendiga. Amén. En el nombre de Jesús, quiero terminar con este regalo que nos deja Lourdes Zapata. Dice, Dios sacó a mi hijo de las drogas. Hoy le sirvo a Dios. Ese fue mi primer milagro. Uy, amén, amén. Tremendo, tremendo. Wow, qué rico conocer su primer milagro. Uy, hermanos, en el nombre de Jesús, verdaderamente Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Y sería muy bueno que recordáramos cuál fue nuestro primer milagro y en el próximo momento que nos volvamos a ver, podamos escribir cuál fue nuestro primer milagro. Mi primer milagro, ya les dije, me hizo ganar 8 materias siendo adolescente, pero si lo hizo conmigo, también lo hará con usted. Dios me les bendiga, que descansen. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Felicidades para todos.